nadie la fuera. Con Lila Vanorio y Rafaela Raiz Luca. Circuito Éxitos. 3:37 de la tarde. Y ayer leíamos que Kenneth Smith, así se llamaba el recluso americano ejecutado en el estado de Alabama, con un método nunca antes visto, calificado por muchos de cruel, por decirlo menos, la hipoxia por gas nitrógeno. Smith fue sentenciado a muerte por participar en un asesinato a sueldo ocurrido en 1988. Es el primer reo condenado a muerte mediante esta forma de asfixia. Jorge Agobiana, el corresponsal en la Casa Blanca del Servicio en Español de La Voz de América, nos acompaña para hablar de este caso y del impacto que ha tenido en la opinión pública en los Estados Unidos. Buenas tardes, Jorge, bienvenido, un gusto. Hola, muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes. ¿Cómo ha caído esto en la opinión pública de los Estados Unidos? ¿Cómo lo valoran ustedes? Pues empecemos por la Casa Blanca. Lo que ha dicho hace tan solo minutos la portavoz del presidente Joe Biden, dice y lo ha definido como algo problemático, algo que genera una profunda preocupación para el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sobre la manera en la que se implementa la pena de muerte en Estados Unidos y si es consistente con los valores estadounidenses. Eso lo dijo hace tan solo minutos, como les decía, la portavoz del presidente Joe Biden, Karine Jean-Pierre. Pero también quizás la declaración más fuerte que hemos oído hasta este momento ha sido la reacción incluso internacional de Naciones Unidas. El jefe de la Oficina de Derechos Humanos decía que esto puede constituir tortura o trato cruel, inhumano o degradable. Esto lo dijo el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Y la verdad que allí se está fundamentando la opinión de organizaciones humanitarias, organizaciones a favor de los derechos humanos de Estados Unidos, que han comenzado también a pronunciarse más o menos bajo estas mismas líneas en las últimas horas. Lo cierto es que esto ocurrió en la noche del día de ayer. La Corte Suprema de Estados Unidos avaló este proceso, como ustedes lo decían muy bien, muy novedoso, primera vez que se realiza una ejecución de este tipo con gas de nitrógeno, y algo que también ha generado bastante interés en Estados Unidos fue la manera en la que se ha descrito, según las autoridades de Alabama, cómo fue esa ejecución del día de ayer, o ese procedimiento del día de ayer. Tardaría alrededor de 22 minutos desde el principio hasta el final. Smith, que era esa persona que fue sentenciada con pena de muerte en Alabama, aparentemente permanecía consciente por varios minutos, pero luego de 2 minutos parecía moverse y hasta que finalmente murió. Ese fue el reporte que dieron las autoridades de Alabama. Jorge, pero una pregunta con respecto a este aspecto, lo novedoso, es la primera vez que se utiliza este método, pero ¿qué los lleva a innovar en métodos crueles para la pena de muerte? Es decir, ¿no funciona la inyección letal? ¿Por qué hacerlo más cruento? Sí, y allí es donde se basa la discusión que de hecho llegó a la Corte Suprema de Estados Unidos, basado en eso mismo, porque hasta este momento y desde 1900 algo se estaba utilizando la inyección letal no solo en Alabama, sino en varios estados de Estados Unidos, un tema que ha sido controversial durante mucho tiempo y que, bueno, trae nuevamente esta discusión sobre si es legal la pena de muerte. Ahora, hay una investigación que realiza el gobierno estadounidense, hay un proceso que están realizando, según dijo la Casa Blanca, de revisar en la oficina del fiscal general de Estados Unidos las políticas y procedimientos que el gobierno admite como legales para que haya pena de muerte. Pero la entrada en todo esto de un gas, de este tipo de gas que se usó el día de ayer en esta ejecución, es algo nuevo, pero que fue avalado por la Corte Suprema de Estados Unidos, y por el tema de la separación de poderes en el país, en Estados Unidos, se complica mucho más ese proceso, pero hay varios, procesos ocurriendo al mismo tiempo, investigaciones por el fiscal general, también la palabra de la Corte Suprema, y hay que destacar que en Estados Unidos cada estado al mismo tiempo tiene la autoridad de declarar este tipo de procedimientos basado en un reglamento federal, pero tienen la última palabra los estados. Por ejemplo, la gobernadora de Alabama, Kay Ivey, dice en un comunicado, después de más de 30 años
e intento tras intento de engañar al sistema, el señor Smith ha respondido por sus horrendos crímenes, pero ha respondido con su vida. Esto es un tema muy complejo y hay algo que quizás usted no sepa, Jorge. El primer país del mundo en abolir la pena de muerte de manera constitucional fue Venezuela en 1864. Nosotros somos muy sensibles a este tema porque desde hace, bueno, imagínense cuántos años que aquí no lo ha habido. Y uno cuando ve que hay algunos estados de los Estados Unidos que no la aceptan, le llega un rayo pues de cierta esperanza. Ahora, por otra parte, hay gente que la avala, la defiende y cree que es una solución, Y ¿no? hasta inventa nuevos métodos para hacerlo. Así es. Bueno, así es. Yo personalmente no puedo dar mi opinión en calidad de periodista. Simplemente les puedo decir que en Estados Unidos hay un debate que se está reavivando con este caso en este momento, y ahí están todas las aristas puestas sobre ese debate, desde el mensaje de la gobernadora de Alabama hasta lo que dice la Casa Blanca, que lo considera problemático, pero mucho más arriba de eso, organismos internacionales de derechos humanos como Naciones Unidas, la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que están catalogando esto como posible tortura. Y es allí donde quizás puede abrirse una discusión no solo a nivel nacional en Estados Unidos sobre política o cosas que se puedan hacer, pero cómo responde Estados Unidos a las posibles investigaciones que pudiera comenzar a realizar Naciones Unidas, o las recomendaciones que hagan Naciones Unidas y la Oficina de Derechos Humanos sobre este tema. Allí, pues el debate podría comenzar mucho más, pero es un tema que siempre ha estado latente en Estados Unidos, con gente a favor y en contra, Claro. pero que en este momento se está reavivando y no sabemos hacia dónde va, sinceramente, sobre todo porque estamos en una temporada bastante complicada en Estados Unidos, de campañas electorales a las presidenciales en noviembre, y este pudiera ser es uno de esos temas que aparezca como, digamos, en la palestra para las opiniones de los dos partidos, un partido conservador y un partido que tiene más o menos la opinión del presidente actual, Joe Biden, que lo considera problemático y que lo considera que está profundamente preocupado por ese tema. Pero Bueno, por allí podrían ir los tiros. y recordar también, Jorge, como comentabas hace unos minutos, que la forma en la que está organizado el Estado en los Estados Unidos hace que haya asuntos federales y asuntos estatales, y cada entidad en ese país tiene la potestad de escoger su marco legal, y así como si aprueba o no la pena de muerte. Pero ya para despedir, ¿cuántos estados la contemplan? Hay 22 estados que contemplan la inyección letal. Hay otros que lo han abolido en los últimos años. Pero contarlos así uno a uno no les sabría responder. Pero hay Por al menos supuesto. más de 20 estados. Más de 20 estados. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista, Jorge Agobián. Sí, señor. Bueno, un tema que... Denso. Sí, y es difícil. Bueno, vamos a una música con Truly Madly Deeply de Savage Garden. Un temazo.